Convertir a Colombia en una potencia tecnológica no debería ser un sueño lejano, sino una meta urgente, un pacto generacional que todos firmemos con el corazón en la mano. ¿Qué país queremos dejar a nuestras hijas e hijos? ¿Uno estancado en la duda o uno impulsado por la confianza y la innovación? La semilla ya fue sembrada. La industria tecnológica, creativa y digital empieza a florecer y no hay duda, estamos viendo los primeros brotes de un futuro distinto. El Colombia Tech Report lo confirma. Nuestro ecosistema tecnológico crece con fuerza inusitada. En solo 4 años, Colombia escaló del puesto 46 al 38 en el ranking global. Superamos a gigantes como México y Chile. Y ni la pandemia logró frenar el impulso. Bogotá lidera, sí, con el 50% de las startups, pero Medellín, con su fuerza creativa, aporta un 25% y Cali un 11%. Cada ciudad teje su propia revolución digital. José Manuel Restrepo lo dijo en su columna Motivos para creer y crecer. Este es solo un ejemplo del poder que tiene Colombia si tan solo confiamos en quienes apuestan por el país. Pero esa confianza se ha erosionado. La incertidumbre ha vuelto a ser protagonista desde que Gustavo Petro asumió la presidencia. Las señales no son menores. La inversión extranjera directa cayó un 35%. Desde Anguila, una de las principales fuentes de inversión en el sector minero, llegó un golpe seco. Una reducción del 50% producto directo de las políticas improvisadas del gobierno contra el carbón. Cuando Petro llegó al poder, el Cerrejón brillaba con cifras históricas. No era solo una mina, era un motor. Representaba el 7% de la inversión extranjera directa y más del 1% del PIB nacional. Generaba vida en La Guajira, regalías, impuestos, empleo. En 2022 pagó más de 3.7 billones de pesos en tributos. Sostenía el 45% del PIB guajiro. Pero 3 años después, la mina agoniza. El desprecio por el carbón, pese a ser el mineral que más regalías le genera al país, ha provocado una caída cercana al 50% en sus exportaciones. Y lo peor está por venir. Su directora, Claudia Bejarano, anunció que en 5 años el Cerrejón cerrará definitivamente. Más de 12.000 empleos desaparecerán. El 60% son guajiros. ¿Qué destino les espera? Con su partida, Colombia perderá más de 12 billones de pesos en ingresos. La Guajira, más de 50.000 millones anuales que hoy sustentan su salud, educación, infraestructura y esperanza. ¿Podemos permitirnos perder todo esto? ¿De verdad queremos heredarles a nuestras hijas e hijos un país sin norte, sin industria y sin visión? Bueno, pues creo que nos estábamos anticipando un poco a este video, José Manuel. Tú ya estabas hablándonos sobre la inversión extranjera directa y pues realmente es preocupante que el 30%, que más del 30% de esta ya no esté llegando a Colombia. ¿Qué país nos espera en la era post-Petro? ¿Tú cómo crees que vamos a salir adelante después de todo lo que está sucediendo? Tal vez lo primero, Sandra, antes de decir eso, ¿qué país nos espera? Yo creo que tú pones de presente en ese video algo muy lindo y es cuál es el país que queremos para nuestros hijos e hijas. Y yo voy a decir algo antes de la innovación, que creo en ella, o en ser una potencia tech, que creo en eso. Lo primero que espera el país es un país decente. Es un país donde haya integridad, donde haya valores y principios, donde se respete el valor de la familia, donde se actúe con integridad en función del bien común y no del bien particular. Puede sonar un poco menor, pero es sustantivo. Y es lo primero. Habiendo dicho eso, ¿cuáles son los riesgos del país que vamos a heredar? Es curioso porque vamos a vivir en marzo del 2026 una profunda bipolaridad. Las cifras del crecimiento del PIB no van a ser tan malas, van a estar cercanas al 5%.
la tasa de desempleo va a ser buena, la tasa de pobreza va a ser buena, el crecimiento de sectores como la industria, el comercio, consumo interno, servicios, va a ser no tan malo, bueno, aceptable, llamémoslo así. Y entonces, muy seguramente el gobierno va a salir a decir que es que todo es la maravilla, que es que qué maravilla de gestión de gobierno. La verdad es que esos resultados son a pesar del presidente Petro, no por el presidente Petro. Porque lo que sí ha hecho el presidente Petro y su gobierno es destruir temas estructurales de país. Y ahí sí está comprobado. Es decir, la destrucción de las finanzas públicas es impresionante. El 8 de agosto del 2026, Colombia va a estar en un escenario de emergencia económica porque no va a haber recursos con qué pagar las cuentas del Estado. Porque en el 2024 no se cumplió regla fiscal. Hubo un tecnicismo ahí para lograrlo. En 2025 no se va a cumplir regla fiscal. Porque los ingresos no están creciendo. Porque no se están cumpliendo metas de recaudo. Porque el crecimiento sigue siendo exiguo. Muy poquito para lo que debería estar creciendo ya Colombia. Porque el gasto está creciendo desaforadamente, el derroche en funcionamiento, en burocracia, no tiene límites. Por eso crece el empleo de la administración pública, que junto con el empleo informal es lo que explica el mejoramiento en la tasa de desempleo. Y también porque cuando uno tiene ese tipo de circunstancias, pues tiene más gasto que ingreso y tiene que endeudarse más. Y el presidente Petro logró algo increíble, retornar la deuda pública que habíamos bajado 3 años seguidos, incluido el primer año del presidente Petro, debo decirlo, al nivel superior a la deuda que tuvimos en pandemia. O sea, se ha convertido en el campeón de la deuda. Y el déficit fiscal que se proyecta para este año va a ser cercano al de un año de pandemia. Y no hay pandemia que yo sepa. Entonces estamos en un escenario muy crítico en materia fiscal. Y a esto súmale que la caja se agotó y que la caja está sufriendo, la caja de la nación. Las empresas se quiebran por la caja. Y que el gobierno, como nunca recortó el gasto, ha aumentado las reservas presupuestales y lo del año pasado que no se recortó se volvió una caja que hay que pagar en este año 2025 y lo mismo va a pasar en 2026. Por eso las medidas desesperadas, aumentar la retención en la fuente 2 y 3 veces para muchos sectores productivos. Microempresas que van a tener que endeudarse para pagar la retención en la fuente del 2026. Están jineteando recursos del 2026 para gastárselos en 2025. Y cuando llegue el gobierno en 2026, mamola, no va a haber plata, no va a haber recursos para pagar las cuentas. Luego, el escenario fiscal es un escenario muy difícil, pero no es el único escenario peligroso, el escenario de seguridad muy delicado. La extorsión está creciendo al 40%, la producción de coca está desbordada, desaforada, más de 300.000 hectáreas de coca. La construcción de esa denominada paz total no funcionó porque es un fracaso total. El escenario entonces en materia de inseguridad con el poco respaldo a la fuerza pública, pues tampoco ayuda. Súmale a eso un problema serio en gas y energía. El gas, ya en este momento tuvimos que importar gas para consumo de las familias. Nunca en la vida de Colombia había sucedido eso. Y el gas importado siempre es 30 o 40% más costoso. Yo estoy anticipando que en 2027 vamos a enfrentar un fenómeno del Niño, simplemente por un tema climatológico. Cuando eso suceda hay que prender las termoeléctricas con gas. Tendremos gas más caro y energía más cara. ¿Quién va a heredar eso? El siguiente gobierno. ¿Quién lo generó? Este gobierno. Entre otras, además, porque las consultas a comunidades y las licencias ambientales no están funcionando. Las consultas porque es un negocio y el gobierno las anima. Y las licencias ambientales porque las demora. Porque como está la teoría del decrecimiento, entonces les encanta decrecer. Resulta que pues hay que producir gas. Y porque además simultáneamente a eso, un poco como lo decías para el caso del Cerrejón, con Ecopetrol están haciendo algo parecido. Entonces el gobierno entrante va a heredar a la joya de la corona, que es Ecopetrol, postrada. Una empresa a la que le impide la firma de exploración de nuevos contratos de gas y de petróleo y le impide la exploración no convencional en Colombia y en el exterior. O sea, es más o menos como si a Bimbo, productora de pan,
Tú le dices, a partir de ahora no puedes producir pan, pero tampoco puedes innovar en la producción del pan. O sea, ¿qué le vas a dedicar a producir? Eso pasa con Ecopetrol. Problemas de eficiencia operativa, problemas de eficiencia financiera, problemas de costos, problemas de burocracia y severos problemas de gobierno corporativo. Destruyeron el gobierno corporativo por intervenciones de gobierno en buena parte de las decisiones de Ecopetrol, que no era el caso. Y entonces hoy Ecopetrol pues ha caído 40, 50% del valor de su acción, y los que llevan del bulto no solamente somos todos los colombianos, que en el fondo somos dueños de Ecopetrol, sino cientos de miles de familias que son accionistas minoritarios de Ecopetrol y que se les ha disminuido su patrimonio el 40%. Entonces, ahí hay una destrucción. Quiero hablar de la salud. O sea, se destruyó el sistema de salud. No hay acceso a medicamentos, sobre todo en enfermedades raras o de alto nivel de complejidad. Hay un serio problema de servicios que se han cerrado en muchos territorios de Colombia. Las gobernaciones, los hospitales públicos departamentales están en dificultades. La caja no llega. Y el ministro dice que es que necesita una reforma para solucionar el problema. Por Dios, la reforma no soluciona el problema. Eso es una entelequia. Esa reforma es un Frankenstein que lo que hace es que complica aún más el problema. Ojalá nunca aprueben esa reforma a la salud. Esa no es la salida. Y en educación lo mismo, marchitaron el ICETEX. 50.000 familias ya no tienen acceso a crédito educativo para poder estudiar donde se les dé la gana, lo que se les dé la gana. No, ya no existe el acceso. Entonces, cuando uno va sumando y sumando y sumando, ve unos problemas estructurales gigantes y unas cifras que van a mostrar como la gran revolución, pero en realidad lo estructural está en dificultades, en los rines. Y ese va a ser el país que se va a heredar en el 2026. Mensaje importante. El 2026 no es para rookies, no es para novatos, no es para principiantes, es para gente con experiencia. Es para construir con unidad, es para proyectos colectivos, no para cuzumbos solos o caudillos. No funciona ese camino ya. Es para lograr integrar a la mayoría de los colombianos poniéndose la camiseta del país y sacando adelante el proyecto de país. Nunca perdiendo la esperanza. Y yo por eso digo, y vuelvo al punto original que ustedes decían, ¿eso significa que estamos jodidos? No. Este país sigue siendo un país resiliente. Es un país que tiene el mejor talento emprendedor de América Latina según el Foro Económico Mundial, el segundo país más biodiverso del mundo, país lleno de cultura, de territorios diversos, que sigue empujando por sacar adelante su territorio y lo están logrando. Resiliente hasta la médula. Enfrentando momentos de adversidad, siempre sale adelante el país en el narcotráfico, en la pandemia. Un país que tiene oportunidades en agrotech, usa 14 de 40 millones de hectáreas, la despensa potencial del mundo, que exporta crecientemente servicios basados en conocimiento, donde hoy en el departamento del Valle una compañía exporta en software todo lo que exporta Colombia en aguacate. Un país lleno de oportunidades en turismo sostenible, en industrias de tecnología 4.0, en energía, porque es que tenemos toda la disposición de clima suficiente para energía solar y energía eólica. Es un microclima espectacular para eso. Luego, oportunidades hay todas. Y la juventud tiene todas las oportunidades para sacar adelante este país. Lo único que tenemos que hacer es que nos dejen jugar. Que dejen jugar al colombiano de bien. Que dejen jugar a esa Colombia que quiere progreso, que no quiere odio ni resentimiento, que le mama la camorra, que no quiere que sigamos dándonos en la jeta, que quiere que construyamos para adelante, que construyamos sobre lo construido. De acuerdo, yo estaba pensando que en medio de todas esas malas noticias hay una buena noticia y es esa de despetrificarnos, que yo estoy de acuerdo en que hay que hacer eso y me alegra que tú estés dispuesto a eso y me parece que es importante que todas esas personas que queremos lograr eso lleguemos a un solo lugar y estemos ahí juntos, porque la oposición que le han hecho a Petro, si Petro tiene a ese filósofo, ¿cuál será el filósofo de la oposición? Porque lo cierto es que les conviene mucho o les convienen mucho esas tensiones que crea Petro hasta el punto de que en este viaje que hizo a la China, pues fue noticia promovida por la oposición que la hija lo había acompañado
en el viaje. Entonces yo creo que se están como juntando el hambre con las ganas de comer, de manera que me parece muy esperanzador saber que hay personas como tú que están dispuestas a salir de ahí, a salir de esa tensión, a no caer en ese juego, porque efectivamente yo creo que estamos desaprovechando una gran oportunidad de hablar de todas esas cosas que tú estás mencionando, de todo ese potencial que tiene Colombia. Y ahí cuando te escuché hablando de lo que se necesitaba para el 2026, pensé, dije, ¿será que lo digo o no lo digo? Pero dije, lo voy a decir porque esto es el destape. ¿No te interesa ser candidato a la presidencia? Ahí voy a contestar como siempre contesto. En Colombia hay 3 deportes nacionales: el fútbol, el ciclismo y buscar candidatos presidenciales. ¿Sabes qué? Nosotros teníamos que estar de moda. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que hay que construir es un proyecto colectivo. Y yo creo que en el liderazgo de opinión que yo ejerzo, hay la posibilidad de ayudar en la construcción de ese proyecto colectivo. Yo genuinamente creo Voy que a este no poner es un en escenario de contacto. caudillos, no es un escenario de caudillos, no es un escenario de cuzumbos solos, es un escenario de proyecto colectivo de país. Son tan graves los problemas que tú vas a tener que sumar a las mejores mentes para poder aportarle a la solución de los problemas, porque es que son como nunca antes vamos a tener problemas en ese momento. Te encargo de esa tarea. Te podemos pasar unos cuantos nombres para crear eso, ese equipo que definitivamente se necesita. Ojalá, eso que tú dices, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo. Eso debería ser lo que habría que hacer, pero en la práctica del X, en la práctica de las redes sociales, en la práctica de las salas de las casas, eso no es lo que está sucediendo. Hay una gente en un equipo y hay otra gente en otro equipo y no se está formando el equipo que se tiene que formar. Entonces, ojalá que seamos capaces de trascender ese lugar en el que yo siento que estamos estancados a ese equipo que tenemos que conformar. Y yo creo que eso es perfecto, ese diálogo que acabamos de tener para introducir el último video.